Estudiar física es una locura, eso no importa en dónde estés. Y digamos, la gente que hace física o microbiología o química o ciencias puras son las apuestas locas de una nación, digamos. La infraestructura en Guatemala para hacer ciencia pura es poca. Y entonces uno cuando hace una apuesta por estudiar ciencia pura en Guatemala e irse afuera, uno puede tener mucho éxito, le puede ir muy bien, pero volver es difícil. Yo tenía un plan que la mitad era estudiar para los GREs y la otra mitad era aprender muchas de estas cosas solo, ¿no? Lo que uno aprende como científico, como científica, se puede usar en otros lados. O sea, no es lo único que hay para hacer. Mi ignorancia me hizo valiente de escribirle a una persona que yo ahora no le escribiría. Pónganse en un lugar donde si no aprendes, caput. Si vos querés ir a estudiar afuera y seguir apoyando, creo que una de las mejores cosas que puedes hacer es tomar un estudiante de tesis y apoyarlos bien. Y si hacen un buen trabajo, recomendarlos a 1000. Para poder hacer eso en mecánica cuántica pura y dura, aprendí a conseguir dinero para poder pagarle a mi equipo, para poder hacer esta mecánica cuántica pura y dura y convertirla en un producto. Piensen en las cosas de una manera muy honesta, muy naive, tener un poco ojos de niño para las cosas es muy útil y aprendan bien las cosas básicas. Las cosas básicas se volvieron básicas porque son importantes, no porque son fáciles. Antes de empezar nuestro siguiente episodio, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad, donde estaremos explorando el recorrido de vida de muchísimas personas y estaremos aprendiendo de sus retos, de sus obstáculos y cómo superaron todas las adversidades para poder diseñar el rumbo de su vida. Y cuando escuches nuestras conversaciones, podrás aprender, podrás inspirarte, podrás equiparte de tácticas que te permitirán diseñar el rumbo de tu vida en tus propios términos. Y todo lo que tienes que hacer es suscribirte. Suscríbete. Muchísimas gracias. Gracias por tu apoyo. No puedo esperar a empezar este recorrido juntos. Hola Álvaro, gusto de saludarte. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Un gusto estar aquí con vos y con todos los estudiantes. Un placer. Gracias por la... Bienvenido. Bienvenido. Y la pregunta, pues hay que hacerla de rigor, ¿no? ¿Desde dónde te estás uniendo con nosotros? ¿Dónde estás el día de hoy? Sí, bueno, estoy en uno de los dos países donde vivo. Estoy ahorita en Cracovia, Ujú. en mi estudio, en la casa. Ajá. ¿Y qué haces el día de hoy? ¿A qué te dedicas? El día de hoy o en general. En general, En general. profesionalmente. Sí, sí, bueno, yo soy, lidero digamos, las alianzas tecnológicas, sería la traducción, perdón, Head of Technology Partnerships, las Ajá. alianzas tecnológicas de un spin-off de la Universidad de Cambridge que se llama Riverlane. Y lo que nosotros hacemos es que construimos una componente esencial para que funcionen las computadoras cuánticas de manera sin errores, básicamente, que funcionen de una manera confiable. Y mi trabajo básicamente es asegurarme que las compañías que construyen computadoras cuánticas comiencen a utilizar nuestro producto y Ujú. estado con servicio, ¿no? No es un producto finalizado. Y buenísimo, ya vamos a entrar más en materia sobre Ujú. sobre la computación cuántica, que no es algo simple, algo sencillo, ¿no? Y está prácticamente transformando el mundo desde su nicho, aunque algunos no lo vean así, pero ya vamos a entrar en eso. Ujú. Pero una pregunta que cabe también, porque a muchos les he preguntado, bueno, ¿dónde has estado? ¿Cómo has llegado a ese recorrido? Pero en tu caso habrá que preguntarte en qué país del mundo no has estado, en qué continente no has estado. Por lo que entiendo, has recorrido prácticamente todos los continentes, ¿no? Sí, bueno, es un recorrido bastante largo. Te lo doy lo más resumido que pueda. No, no te molestes, solo decime en qué continente no has estado, si hay alguno en que no hayas estado. Oceanía, nunca trabajé en Oceanía. Eh, O sea, América, Europa, Asia y África, check. sí. Cuando vos estabas en la universidad, vos te acordás a principios de la carrera, ya tenías más o menos claridad, yo voy a empezar a buscar un trabajo, o me voy a especializar, o por dónde era, cómo navegabas No, vos era en esa época. definitivamente salir. O sea, eso ya estaba claro desde el Ya inicio. estaba claro desde el principio. Sobre todo cuando uno estudia ciencias, es que se aprende mucho de lo que necesita uno saber para empezar a hacer un trabajo real Ujú, en ciencia, requiere un posgrado. Y Guatemala aún todavía no tiene posgrados. Tendrá algunos, pero por lo menos en lo que yo hacía no tenía mucho. Yo soy ujú. físico y no había mucho y la única vía posible era salir del país.
Mm. Y desde trabajar. cuando decís físico, porque bueno, para empezar, disculpa mi ignorancia, pero cuando yo escucho a alguien en Guatemala y me dice quiero estudiar física, me imagino que ya de por sí es una locura para muchos el relacionar Guatemala con la física y especialmente, bueno, el nutrir estos profesionales y que después sean de alto nivel como es tu caso, ¿no? Pero vos te acordás en qué momento nace en tu infancia, juventud, adolescencia, colegio, bueno, esa curiosidad o esa inspiración, yo voy a ser físico, voy a estudiar física pura en Guatemala. A ver, estudiar física es una locura, eso no importa en dónde estés, ¿verdad? O sea, es una locura y está bien. O sea, hay ciertas personas que, digamos, los humanos somos, es un portafolio, lo que tiene que hacer cada país es un portafolio. Y digamos, la gente que hace física o microbiología o química o ciencias puras son las apuestas locas de una nación, digamos. Y lo que pasa es que como en un portafolio, cuando funciona, Mm. los cambios son brutales. Entonces, es normal que sea visto como algo un poquito extraño. Creo que ahora más, con más madurez puedo decir eso. Cuando era joven estuviera molestado, pero es la verdad, es un poquito una locura. Y a mí la idea de estudiar física, yo siempre quise estudiar ciencia, pero no era física lo que quería estudiar. Yo empecé estudiando biología o biología molecular o una cosa así. Y lo que pasó es que cada vez que no entendía algo, la pregunta era preguntarle al químico, preguntarle al físico, y terminaba en el físico al final, ¿no? O sea, al final a mí me interesaba mucho la genética, biología molecular, al final química, y luego si quieres entender química, por lo menos así lo veo yo, sé que es un poquito más complejo, tenías que terminar estudiando mecánica cuántica y terminé hice una carrera en mecánica cuántica y gravedad no sé, 15 años, algo así. Y fabuloso, porque a pesar de que usamos con cierta libertad aquí el término locura, ¿no? Porque eso es al final algo relativo, porque cualquiera podría decirme, bueno, el exceso de cordura es la mayor locura, ¿no? O sea que al final, y ahí podemos entrar en otros temas, pero dejándolo así en términos muy simples, ¿cómo decirlo? En un contexto como el de Guatemala, por ejemplo, yo recuerdo cuando era más pequeño, bueno, si hubiera dicho quiero ser astronauta, posiblemente mi familia me hubieran dicho, bueno, si quieres ser astronauta, tristemente naciste en un lugar equivocado, ¿no? Entonces tenés que dedicarte a alguna otra cosa. En este país no existe la infraestructura para poder potencializar esa carrera que querés hacer, se va tranquilo y todo. Entonces el entorno juega un papel muy importante. ¿Cómo fue el entorno en tu infancia, en tu juventud, para decir, bueno, Álvaro quiere ser físico, démosle todo, aquí está todo el apoyo y claro, no hay oportunidad en el país para seguir una investigación profunda y el desarrollo de tu carrera? O sea, ¿todo eso estaba bien establecido en tu entorno o tuviste retos No, para no, seguir tu sueño en ese sentido? no tuve ninguna, bueno, desde el punto de vista familiar no hubo mucha presión en contra. Am, pero yo creo que una de las preguntas que uno tiene que hacerse con el tema de la infraestructura es importante. Ujú. Y es algo que yo volví a Guate por un tiempo, después de estudiar afuera, para tratar de hacer algo. Y bueno, formé a algunas de las personas que tal vez sean sus profesores ahora, lo siento mucho. Y a ver, la infraestructura en Guatemala para hacer ciencia pura es poca. Y entonces uno cuando hace una apuesta por estudiar ciencia pura en Guatemala e irse afuera, uno puede tener mucho éxito, le puede ir muy bien, pero volver es difícil. Eso es algo que creo que todo el mundo tiene que tener claro. Volver y seguir haciendo física es difícil. Lo que tiene que hacer uno si quiere volver es más similar a lo que yo estoy haciendo ahora, por ejemplo, que es reinventarse un poco, aprovechando las habilidades que uno desarrolla como físico, como matemático, etcétera, etcétera. Entonces, hacer física pura en Guatemala es muy difícil. Y es muy Ujú. difícil en casi todo el mundo. Es que eso es muy importante. O sea, yo trabajo en Cambridge, donde el porcentaje es altísimo, pero incluso en Cambridge a veces es como a los loquitos. No creas que es tan diferente en otros lugares. Y, pero espero que eso cambie, ¿no? Tal vez a nivel regional. Es un problema que se tiene que tratar a nivel regional más que a nivel país. Bueno. Ujú. Y ahí empezaste a tocar un tema sumamente interesante, el reinventarse, la importancia de reinventarse. Y creo que no es necesariamente solo el regresar a Guatemala necesita esa reinvención, sino simplemente el transitar y el decidir tu camino. Y si empezamos con eso, a abordar un poco más de ese tema. Ya dijiste vos, bueno, yo ya tenía claridad que al estudiar física en Guatemala no iba a tener la oportunidad de desarrollarme profesionalmente de la manera en la que vos lo visualizabas. Posiblemente conforme ibas avanzando estabas viendo ya opciones, pero ¿cómo empezaste entonces a prepararte para maximizar esa posibilidad de encontrar una oportunidad en el extranjero? Porque, ¿cómo decirlo? Simplemente por el hecho de levantar la mano y decir, bueno, yo quiero irme al extranjero cuando termine mi carrera, sabemos que no funciona así en este Por mundo tan supuesto. competitivo, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia y cómo empezaste, bueno, a prepararte, a buscar opciones? Yo soy físico puro.
dónde me voy, cómo hago. Sí. Cómo fue ese proceso en A nuestra ver, época de la prehistoria antes de que existiera Google? es muy diferente ahora, ¿verdad? Es muy diferente ahora bueno, te cuento un poco la historia, cómo me fue a mí. Te puedo contar un poco mi plan de preparación y luego te cuento qué fue lo que realmente ocurrió, porque haz Ujú. planes. am, lo, lo, Básicamente la opción obvia para casi todos los que estudiamos en Guatemala es ir a Estados Unidos, es la opción obvia. Y los GREs de física y matemática no es que sean difíciles, pero hay que dedicarse mucho a estudiar. Y dedicarse mucho a estudiar, sobre todo porque hay países donde la gente se prepara de manera muy, muy sistemática para estos exámenes. ¿Ok? Entonces yo lo que empecé a hacer fue prepararme para esos exámenes. Ese era mi plan, ¿eh? Y en aquel momento, digamos que había poca gente dando clases en la carrera de física, no teníamos muchos profesores. Ahora creo que está mejor, pero en aquel momento teníamos que hacer mucho estudio autodidacta. Entonces, yo tenía un plan que la mitad era estudiar para los GREs y la otra mitad era aprender muchas de estas cosas solo, ¿no? Y hablando de la prehistoria, Google todavía parecía algo fantástico en aquel momento, como se sentirán ustedes con los Large Language Models, tal vez. Google en el 2004, 2005 era todavía una cosa brillante y, bueno, es brillante, claro, es excelente, es un producto excelente, pero era una cosa que todavía parecía muy nueva. Y en un acto de desesperación me acuerdo haber escrito en la search box que cómo ser un buen físico, o algo así. Y bueno, esto me llevó a una página que decía How to be a good theoretical physicist, cómo ser un buen físico teórico. Y esta página tenía una colección de consejos básicamente para prepararme Mm. para hacer, digamos que la suerte me llevó a una persona que se había tomado la molestia de preparar todo esto. Seguí los consejos de esta persona. Creo que la página todavía la tendrá por ahí el profe. Y seguí los consejos de esta página, súper difíciles, súper loco. Ahora, cuando les expliqué quién es esta persona, las expectativas eran demasiado altas, pero bueno. Entonces fui toda la página y después le escribí. Y le dije, oye, mira, estaba yo estudiando para mis GREs. Le dije, oye, mira, seguí tu página, también encontré estas cosas y el señor fue muy cortés de responderme, súper buena onda. Y de ahí le pregunté la pregunta que vos me estás haciendo, básicamente, ¿y ahora qué hago, no? O sea, ¿Y ahora qué hago? No, ya me estoy ¿ahora qué por hago? O sea, graduar, ¿y ahora qué hago? estudié tus cosas, soy un tipo en Guatemala, o sea, ¿qué me recomiendas? Y me dijo, mira, nosotros tenemos un programa de maestría en donde yo trabajo, aplica y igual tenemos becas. Y bueno, me aceptaron, me dieron una beca completa, buenísimo. Y resulta que, bueno, el señor era un físico súper famoso, se llama Gerhard Hooft. Gerhard Hooft ganó el Premio Nobel de Física unos cuantos años antes de que yo le empezara a escribir. Y de alguna manera mi ignorancia, y esto es tal vez, si se van a quedar con un consejo, quédense con este. Mi ignorancia me hizo valiente de escribirle a una persona que yo ahora no le escribiría. Entonces, digamos, aprovechen un poco la audacia que tiene no saber mucho del mundo. Aprovechenla. Eh, y si quieren que alguien les ayude, escríbanles. Si no les responden, no les responden. Tal vez esa es la parte más importante de un plan, es si identifican a una persona que les pueda dar una mano, mándenle un correo y si te ignora, ok, ya pasó. Puede que estén ocupados, tampoco se tomen personal que los ignoren. Bueno, este señor me respondió y me fui a estudiar a Utrecht, tiene un grupo de física teórica muy bueno en Holanda y de ahí, bueno, continuó mi carrera académica. Podemos hablar más de eso después. Y ahí Pero entonces continuó el abandoné los camino. GREs completamente porque me dieron una beca completa para estudiar con un tipo buenísimo, ya los abandoné. Pero yo creo que el camino más obvio es estudiar para tus GREs y tratar de ir a Estados Unidos. Es el Mm. más, vamos. Y como bien lo dijiste ahí, ese es el camino que más naturalmente se ha recorrido, pero no necesariamente es decir, es el más transitado, pero no necesariamente es el más viable o el único, ¿no? Porque mira tu caso, como bien lo decís, o sea, Exacto. esa, y lo que vos le llamas ignorancia, quizá podría también llamársele, bueno, el ser genuino con uno mismo y definir, esto es lo que quiero, yo quiero ser un buen físico teórico, no tengo idea cómo hacerlo, en Guatemala no tengo referentes, hay muy pocos catedráticos, y es que había catedráticos en esa época, ¿a quién le pregunto? Yo sé que no quiero estar acá, empiezo a usar esa herramienta extraña que se llamaba Google, que estaba empezando a aparecer, me aparecen un par de cuestiones que no tengo idea, escribo y todo, y de repente, pues
en ese proceso encontrás ese camino y bueno, dices, wow, o sea, aquí vamos recorriendo. Y a pesar de que han cambiado los tiempos y las cuestiones, por la fórmula sigue siendo la misma, ¿no? El conocerte a vos mismo, preguntarte, esto es lo que quiero hacer, esto estoy, empezar a preguntar y aventurarte, ¿no? Humanos somos los mismos. Y una persona exitosa en general va a estar muy feliz de ayudar a una persona joven con buenas intenciones a tener éxito. No, nunca he encontrado, yo he tenido mucha fortuna, la gente siempre me ha dado la mano. No, no. Y creo que es algo que extiendan la mano, es el punto, ¿verdad? Hay que pedir ayuda y hacer cosas para las que no estás capacitado también es importante, porque yo no estaba preparado para ese programa ni de lejos, por cierto, pero esa es otra historia. Y esa es otra historia, ¿no? Y ahí hay un par de mitos también que son importantes abordar, ¿no? Porque un mito importante, especialmente no solo para los físicos, sino en general para los que estudian ciencias puras en Guatemala, es, bueno, es cierto que mi futuro está únicamente limitado a ser un catedrático en la universidad. Puedo hacer otras cosas. ¿Cómo puedo hacer para empezar a reinventarme y hacer otras cuestiones? Y un camino, claro, es el buscar una maestría en el extranjero, que es lo que vos tenías ya claro desde el inicio, ¿no? Claro, claro, porque, a ver, básicamente una distinción que es importante es que ser profesor en una no sé si han cambiado mucho las cosas en Guate, llevo 16 años afuera, algo así, tal vez más, 18 años afuera. Y contando. Ah, eh, Ser catedrático en una universidad, no todo el extranjero, pero por ejemplo en Cambridge o qué sé yo, En el primer mundo, en el primer mundo. en el primer mundo o en la India o en Brasil, hay ciertos Ujú, países que se han dado cuenta que es importante. Dar clases es una porción del trabajo, no es ujú. todo. Entonces, básicamente, a mí me encanta dar clases. De hecho, es lo que más extraño, honestamente, de estar en la academia. A mí me encantaba dar clases. Y si por ahí hay alguno que ha sido mi estudiante de sus profesores, le pueden preguntar. O sea, a mí me encantaba dar clases. El problema es cuando no hay un espacio para que la persona que es tu catedrático tenga tiempo de dedicarse a también hacer investigación. Ese era el problema. A mí no me molestaba dar clases, lo que me molestaba era que era saturarme solo de clases, era lo que no quería. Entonces, yo sí pensaba en hacer una carrera fuera, Ujú. como, y qué sé yo, tal vez volverme catedrático, no era algo que me molestara, e hice eso por algún tiempo. Pero también es importante tener en mente que lo que uno aprende como científico o como científica se puede usar en otros lados. O sea, no es lo único que hay para hacer. ¿Ok? Y eso tal vez es lo que en Guatemala se tiene menos en mente, ¿no? O sea, tal vez pensamos que creo que es un problema en general, no solo para física. Pensamos que una gente estudia una cosa en la universidad y es como eso es lo único que pueden hacer por el resto de su vida. Y el mundo no es así. La gente se puede mover horizontalmente y está todo bien. Y hay muchas cuestiones interesantes ahí de abordar y como bien lo dijiste, ¿no? O sea, la docencia en per se no es el problema, sino es cómo se balancean esas cosas. Porque claro, la mejor manera de aprender, o que algunos dicen, es bueno cuando aprendes pensando en enseñarlo y pasarlo en una manera comprensible a la siguiente generación, pero tenés que seguir, como decirlo, absorbiendo nuevo conocimiento. Y si no tenés esas facilidades y esas posibilidades, pues se estanca un poco el proceso, ¿no? Pero interesante, entonces ahí en tu experiencia, bueno, vos ya tenías claro, nos vamos a ir a Holanda, aunque ese no era el plan original y eso es otra cosa fabulosa, ¿no? Que algunos preguntan, entonces, ¿para qué haces un plan? Pero bueno, al menos en mi experiencia, y quiero hoy Oh, escuchar tu opinión de que, bueno, cuando uno empieza a hacer un plan, entonces es que empiezan a salir esas otras opciones, pero... lo esencial de hacer un plan es hacer el plan. Eso Mm, es una cita de Eisenhower, que era el general de las fuerzas ujú, aliadas de la Guerra Mundial, ¿no? Lo importante del plan es hacer el plan. Es que cuando mientras estás haciendo el plan, pensás en todas las cosas que tenés que pensar. No es que el plan se vaya a ejecutar de la manera que se va a ejecutar, sino que piensas en todas las contingencias, piensas en todas las oportunidades que no habías visto. Entonces, te tomas la oportunidad de evaluarte a vos mismo, de evaluar lo que realmente querés. Entonces, hacer un plan es muy importante, no para que el plan se torne realidad, sino por todo lo que uno aprende en el proceso. Y para mí, irme a Europa, a mí me gusta más Europa que Estados Unidos. O sea, humanamente prefería venir a Europa, pero el camino obvio era Estados Unidos, no era... a mí me gusta más el estilo de vida aquí. No hay nada malo con Estados Unidos, eso no me gusta. No me gusta manejar, me gusta caminar, me gusta andar en bicicleta, o sea, pues, se adaptaba más a tu ideal de vida y que sí, me gusta. misteriosamente, por una curiosidad, resultaste Exacto. escribiéndole al premio Nobel que, bueno, al final te abrió las puertas de su universidad y fantástico. Sí, sí, fue Pero aquí mucha. tocaste, ahí tocaste también un tema interesante de que, bueno, a pesar de haber venido de una buena universidad y todo esto, había una diferencia de nivel, según te entendí, por A ver. ¿Cómo fue esa experiencia? Un físico puro de Guatemala entra a una escuela de alto nivel de física en el primer mundo. Sí, ¿Cómo?
hacer el ridículo. Y está bien, eso es. O sea, yo creo que mejoró mucho. Y bueno, no quiero tomar mucho crédito por eso, pero parte de mí y otro grupo en el año 2007-2008 hubo mucha gente que decidió dar buenos cursos de física. Yo volví por casi un año a Guatemala, di los cursos de mecánica cuántica, mecánica estadística, que son cursos importantes de la carrera. Entonces hubo, no solo yo, también Roberto Hernández, Juan Diego Chang, varias personas bien preparadas dieron cursos. Entonces, creo que mejoró la calidad de la preparación en física en Guatemala. Pero a ver, los otros chicos ellos solo sabían mucho más que yo, o sea, Mm. pero no era poco, era mucho más que yo. Y nuevamente, a ver, al principio me costó mucho porque uno es joven y arrogante, pero al final decidí pedir ayuda, me ayudaron y al final me fue muy bien. O sea, Aplicar la misma fórmula, ¿no? ¿Cómo puedo es ser la un buen fórmula físico de ser teórico? humilde y pedir ayuda y ahora soy muy amigo de varios de ellos que están en diferentes lugares, mantenemos la Mm, amistad. Sí, sí. mm. Y el proceso en general, a que ya no lo contaste, pero fue fácil obtener la beca, el financiamiento, hacer todo, ya no se necesitaban GREs para irse a Europa. No, a ver, hay lugares en Europa donde sí te los piden solo por hábito. A ver, sí tenías que, a ver, yo tenía buenas notas, pero esas notas no significaban nada. Supongo que ellos no sabían eso, pero para mí una de las notas que yo tenía no significaban mucho. Y tenías que hacer unas entrevistas y Eso escribir hubiera sido una. irónico, eso hubiera sido irónico, ¿no? Porque muchas escuelas, especialmente en Estados Unidos, te piden, bueno, cuál es el ranking en la curva, si sos el Ah, primero o el segundo, a pero en tu ver, promoción había uno o dos, o sea, éramos dos, o sea. Yo era el primero, Michael. el primero de la clase de dos, ¿no? Sí, sí. No, no tenía sentido, no tiene. No tenía sentido, no tenía sentido. Y entonces avancemos un poquitito más, porque entonces después empieza la cuestión, bueno, sacas tu maestría, la sacas en física Sí, sí. Sí, sí, hice y... dos maestrías, hice una en física y una en matemática, en geometría. Ajá. Y, y bueno, luego hice un doctorado en hojas Uno negras. tras otro, uno tras otro. O sea, es Sí, sí, decir, volví a maestría, Guate maestría, doctorado. No, volví a Guate exactamente entre las maestrías, en parte porque quería estar un tiempo con la familia, pero también quería probar si se me daba por volver. Y di clases hice un semestre y antes teníamos un semestre, no sé si te acordás, teníamos un El interciclo, interciclo. ciclo de verano, no sé cómo se Vale, llamaba. entonces hice el interciclo y el segundo semestre y la verdad la pasé fantástico, ¿eh? Pero era claro que no había, Ujú. era claro que me iba a aburrir rápido. Di cursos de mis temas favoritos, o sea, di mecánica clásica, mecánica cuántica, mecánica estadística, que me gustan mucho. Y a estudiantes fantásticos, o sea, que están ahora por ahí, por diferentes lugares, gente súper, súper inteligente, súper capaz. Pero sabía que lo que iba a tener que hacer era seguir haciendo eso. Y dije, nada, me voy a hacer un doctorado a ver qué pasa. Me fui. Me fui a hacer el doctorado. Y regresando a esa primer partida de Guatemala, a pesar de que vos ya tenías claro, me tengo que ir del país para poder seguir avanzando en mi carrera profesional, cuando se hace esa primer maleta para irse al extranjero, esa maleta se hace con la intención, bueno, estas son todas mis cosas, yo aquí me voy y veremos qué sucede, o se hace pensando, bueno, aquí esto es one way, ya no hay retorno, y si retorno será en otras condiciones, o cómo es la mentalidad de un físico en esos años de juventud donde todavía está con mucha nebulosa sobre lo que puede ser el Naive futuro. sería la palabra que te puedo decir. Entonces, la idea es, a ver, a ver, hay mucho tema de compromiso con el país, ¿eh? No, no, no es. Ujú. Y el tema es que en mis sueños la idea era que yo iba a volver y cambiar las cosas en Guate solo, ¿no? Y íbamos de repente a tener un instituto de investigación y bla, bla, bla. Y obviamente eso no se puede hacer solo así, ¿verdad? O sea, ahora entiendo mucho mejor cómo funcionan estas cosas porque trabajo con gente que hace eso, que maneja institutos de investigación y el tema de fondos, infraestructura y etcétera, etcétera, es mucho más complejo. Pero, qué sé yo tenía 21 años, que sabía. Entonces, parte del plan era que, bueno, iba a hacer estos descubrimientos fantásticos, volver y Guatemala se iba a volver no sé, un foco de investigación. Entonces, tal vez sea algo muy inocente, pero mi intención era volver eventualmente. Ujú. Tal vez puedo volver, eventualmente, pero la intención era originalmente volver, pero era una intención inocente, juvenil, pues, o sea, no, no.
No creo que lo haya pensado muy bien. No se piensa mucho en ese momento, hay tanta incertidumbre, pero al final lo que sí se piensa es, Nostalgia. bueno, yo soy de Guatemala y creo en las posibilidades, porque algo, no sé, vos me contestarás cómo lo viviste, pero al menos en otras carreras, al menos en mi experiencia y lo que hemos visto con otros egresados, es de que algo que nos diferencia a los guatemaltecos con nuestras contrapartes en el mundo desarrollado, quizás a veces lo que yo llamaría esa hambre o esa garra de querer hacer algo por las circunstancias y las limitantes del lugar donde venimos. Porque tristemente, o como se quiera llamar, porque así es la vida en el mundo desarrollado va a otra velocidad en diferentes cuestiones y otra calma y otra tranquilidad y otras necesidades. Diferente al que tiene que estar viendo, bueno, ¿dónde hago? Aquí no puedo estudiar mi maestría, quiero seguir investigando. ¿Qué? O sea, hay un hambre y una garra que viene del origen y que normalmente se perpetúa o por lo menos continúa por una buena parte de tu recorrido hasta que te acomodas. Entonces, Si es que te para acomodas. eso es totalmente correcto. Y de hecho, tal vez esa sea nuestra mayor ventaja profesional, porque yo estaba muy mal formado, pero me iba a buscar la vida, pues iba a encontrar Tenías alguna. esa garra, tenías esa Y hambre, ese estudié. apetito para hacer. De hecho, sí tenemos, ¿verdad? Pero también en general los inmigrantes, no solo guatemaltecos, sino inmigrantes de países en desarrollo, tienen que pelear con uñas y se tienen que pelear con las uñas y son gente dura. Yo ahora soy ejecutivo en una compañía, somos 100 personas, ¿eh? Y cuando yo siempre le pongo mucha atención a los inmigrantes. Si me aparece un inmigrante, siempre lo considero, ok, vamos a hablar con este, cuando estamos en el Porque proceso. seguramente tiene algunos elementos de hambre y de apetito interesante. Sí, sí. Y hablando de esa hambre y de ese apetito, por lo que mencionaste, ¿en algún momento había apetito por los agujeros negros? ¿Cómo transitas, cómo te reinventas de estar investigando agujeros negros a empezar a transitar ese mundo más comercial, más de la industria, que normalmente no se asocia con alguien estudiando ciencias puras, no digamos con un físico, ¿no? No, 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 para nada. Pero si A me quieres ver, dar de bono la respuesta de los agujeros blancos, solo sí o no, pues yo contento de escucharla. no los vas a poder ver desde nuestro lado del universo. Entonces, tal vez esa sería la respuesta. Pero a ver, te voy a explicar nuevamente porque me gusta no darte solo mi historia, que es muy Ujú, anecdótica, sino una combinación de mi historia y lo que yo pienso que es el camino más transitado, como decir. ujú, Si vos estudias física o matemática y te haces un doctorado y te pasaste, no sé, 10 años calculando cosas difíciles y ujú, programando y haciendo los bancos están rogando para que te vayas a trabajar ahí. Las compañías de Machine Learning están esperando que vayas ahí a hacer algo. O sea, hay una oferta laboral amplia. Si uno sale lo suficientemente joven, ujú. digamos, es un doctorado y tal vez un postdoc. No, no hay que quedarse Hablando, en hablando específicamente de físicos en el mundo física, desarrollado. matemática, pero no tiene que ser solo física teórica. Gente es de lo que yo puedo hablar, ¿eh? No, no Ujú, estoy diciendo que otros no, pero gente que tiene preparaciones en áreas cuantitativas. Básicamente las ecuaciones son muy, muy similares. O sea, ¿no? Y esta gente ha estado pensando en problemas dificilísimos y muchos de mis amigos del doctorado, de hecho la mayoría, están en Goldman Sachs, en Moody's, ¿dónde están? En HSBC está GESAM. Entonces muchos de mis amigos del doctorado están en la industria financiera. Esa es una de ujú, las áreas. Y al final lo que están haciendo, a ver, uno de los cálculos que vos haces cuando estás estudiando mecánica cuántica es una cosa, una integral de camino, que básicamente ujú. te dice todas las probabilidades que una partícula cuántica puede tomar. Y eso te sirve para calcular un montón de cantidades físicas importantes, esa técnica. Esa técnica con unas modificaciones pequeñas la puedes usar para calcular el progreso de un commodity o de un asset, perdón, que no sé cómo decirlo, pero cosas en el mercado. Y puedes calcular riesgos, puedes calcular volatilidades, y el cálculo es más o menos el mismo. Ujú. Y muchas veces te sale mejor agarrar uno de estos nerds que lo han estado haciendo por 10 años y ponerlos a hacer esto. Y Así que ese muchos es de un mis. dato bastante, bastante importante e interesante, porque la mayoría que vivimos de la ignorancia y no tenemos conocimiento de esto, que bueno, el estudiar matemática y física pura y llegar a un nivel de doctorado a una edad temprana te hace un asset o un activo No te bastante imaginas codiciado cuánto. para las grandes corporaciones financieras que quieren hacer En, cálculos. en Cambridge, cuando estamos en Trinity College o en St. John's College, tenés a los bancos, vienen a las ferias de trabajo a robarse. Mis amigos académicos tienen que pelear para que no les roben a los estudiantes.
Así. Y aterrizándolo al contexto de Guatemala, cuando estabas estudiando física, ¿cuántos bancos se acercaron a vos? Ninguno, ninguno. Y la verdad es que podríamos hacer exactamente lo mismo, honestamente. A ver, no vas a tener una persona con un doctorado súper, Ujú. pero agarras una persona buena con un pregrado sólido de física en Guate, los preparas por 6 meses en quantitative finance, finanzas cuantitativas y son unos asesinos, ¿eh? A ver, yo no hice esto porque no me interesa la finanza desde ese punto de vista. ¿Ok? Y yo tengo mis razones por las que no me interesa, que no son morales ni nada, simplemente Cada no quien es tiene un tema que me interesa. sus pasiones naturales, ¿no? Es una cuestión de pasión natural. Intereses naturales. Pero, Fantástico. por O sea, ejemplo, uno de mis coautores más cercanos acaba de cambiar a trabajar en Moody's, por ejemplo, y calcula. Moody's es, no sé si conocen Moody's, es una compañía financiera, la agencia de, ¿cómo agencia se de llama? Se llama rating, pero correcto. ratings. ¿Cuál es Y los? él, y él calcula básicamente los ratings y usa más o menos las ecuaciones que estábamos usando en nuestros artículos. Qué traidor, loco. Así que para los que digan que no hay aplicación práctica, ahí está la aplicación A ver, práctica porque son las inmediatamente. aplicaciones prácticas a través de la física, porque luego te voy a contar la mía, que es un poquito más rebuscada la historia, porque me termino Vayamos por ese camino, porque un guatemalteco en Cambridge, de por sí esa ya es una historia bastante rebuscada, ¿no? rebuscada, rebuscada. Pero para mí ha sido como chiripas una tras de la otra. De ahí tenés otro camino bastante obvio que comenzó a emerger cuando yo ya estaba una compañía que se llama Renaissance Technologies, Rentec. Ajá. Y esa es la compañía que empezó a trabajar con físicos y matemáticos para hacer finanzas cuantitativas y es la compañía que ha tenido, de inversión que ha ¿Dónde tenido está esta compañía? ¿Dónde está esta? Stony Brook en el estado de Nueva York. Está en Nueva Y York. ¿Cómo se llama? Decirlo nuevamente. Renaissance Technologies o Rentec. Renaissance Technology. Ujú. Y el jefe es un tipo que se llama Jim Simons, que es un matemático. Eh, eh, entonces está esta zona que es el camino de la finanza cuantitativa. Después, cuando yo ya estaba, y él es mucho más viejo que yo, ¿eh? A ver, esto es anterior a mí. Después, cuando yo comencé para terminar el doctorado, empezó Data Science, Machine Learning, bla, bla, bla. Que, a ver, no quiero. Para mí, cuando vos me describís Machine Learning, es un problema de física. A ver, lo que hace es fantástico, pero yo tengo una imagen súper clara de qué es lo que está pasando. Y Ujú. casi cualquier persona con una preparación de física más o menos razonable tiene una idea bastante clara de lo que está ocurriendo en un problema, en el entrenamiento de una red neuronal, etcétera, etcétera. Entonces, otra camada de mis amigos se han ido a hacer eso. Porque al Ajá. final, Machine Learning es una forma interesante de hacer estadística y una forma interesante de hacer estadística es una forma de hacer termodinámica y hacer mecánica cuántica. Y ahí van. Es- Estos se han robado otro montón de académicos brillantes para hacer O eso. sea, ahí eso es el segundo camino. O sea, primer camino es el financiero, segundo es los lenguajes. Veo ahí que quiere hacer una pregunta. Ya. Hola, ¿qué tal? Primero que nada, mucho gusto. Yo soy estudiante de física de segundo año Ok. y cabal Buenas. cuando vi esta charla, pues como que medio había ubicado su nombre y dije, este es físico Este y es habla cabal de un tema que me interesaba mucho y ahorita estoy tratando de encontrar cabal un montón de respuestas a todo esto de lo que se puede hacer en la física y luego de la universidad. Ujú. Y creo que como una de mis preguntas principales es como cómo encontrar como la decisión correcta a la hora de decir así como me voy a ir del país y, y poder seguir como viendo una manera de apoyar a tu país Claro. fuera de Te puedo porque contar lo que yo he logrado hacer, que es muy poco. Y lo que has hecho es asesorar tesis desde afuera. Yo he asesorado 5 tesis, más en la San Carlos, por cierto. La San Carlos ha sido mucho más. La San Carlos me ha puesto mucha más atención que la del Valle. Entonces, la mayoría de tesis que yo he supervisado han sido en la San Carlos. Am, y tiene un impacto grandísimo, ¿eh? Cuando te vas afuera y supervisas una tesis, para darte una idea, Diego Lisca fue mi último estudiante. Diego Lisca se graduó tal vez hace 4 o 5 años. Diego se graduó con 2 papers en Physical Review, no papers cualquiera, 2 papers en Physical Review que escribimos juntos. Que eso, no sé qué tan claro tengas eso, pero eso es increíble que él haya logrado eso. La mayoría del crédito va para Diego.
pero al final tener una persona desde afuera que te presenta directamente a otros investigadores, que te propone ideas, es increíble. Entonces, si vos querés ir a estudiar afuera y seguir apoyando, creo que una de las mejores cosas que puedes hacer es tomar un estudiante de tesis, ya cuando estés más avanzado, ¿eh? No, no lo hagas al principio, tomar un estudiante de tesis y apoyarlos bien. Y si hacen un buen trabajo, recomendarlos a 1000. Es una de las maneras de apoyar. Y la otra es volver de vez en cuando a dar clases, a dar cursos. Y la manera en que los hemos hecho, nosotros hicimos varios de Machine Learning con Physics Without Frontiers. No sé si participaste en alguno de estos, pero estos cursos los organicé todos yo. La idea era enseñarle a la gente, que es otra cosa con la que puedes ayudar, cosas transferibles. Ok, entonces yo puedo ir a hablar hoyos negros y lo que sea, lo hice 1000 veces hace como 10 años, pero tampoco hizo mucho, inspira un poquito a la gente, se acabó la charla, se van todos. Pero si logras volver y enseñarles a hacer algo, mucho mejor. Entonces puedes venir y hacer un curso de cómo programar para cálculo científico, cómo programar un poquito de machine learning, etcétera, etcétera. Y los estudiantes que son muy buenos, cuidarlos, apoyarlos y recomendarlos con todas las personas la red que uno ha construido. Yo creo que es la mejor manera de apoyar si quieres quedarte afuera. La otra es volver, que es muy valiente, ¿eh? Y yo tengo amigos que lo han hecho y muchísimo cariño, como Quique Pasos en la San Carlos o María Eugenia Cabrera. Son amigos muy queridos que han decidido volver y están haciendo un trabajo excelente. Entonces, esa alternativa existe, pero tiene muchos sacrificios personales. Eso es importante. Nunca te olvides de eso. Siempre tienes que hacer ese cálculo de que hay ciertos sacrificios personales. Pero bueno, sí, espero haber respondido tu pregunta más o menos. Sí, sí, sí. No sé si puedo hacer otra pregunta. Dale, 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 aquí, Pregúntale al jefe aprovecha, ahí. aprovecha, aprovecha. Bueno, yo me metí a mi carrera porque yo quería la parte teórica, la parte de astrofísica y todo eso, como la parte más popular de la física, ¿verdad? Siempre. Eh, pero por lo menos en el momento en el que estoy yo ahorita, me hace falta la mitad de mi carrera y digo yo, como que esto aquí tal vez no lo puedo aplicar, pero por ejemplo en el área en el que tú te especializas, que es como la parte financiera y de modelos como económicos, también es una parte que me interesa mucho y creo que también se podría encontrar una buena parte aquí en Guatemala que necesita esa ayuda. Pero ¿cómo es que se da ese salto de me gusta la teoría y me gusta como todas las cosas experimentales a voy a especializarme a las cosas como de verdad? A ver, yo no trabajo en finanzas para nada. Esto es súper importante. Yo no trabajo en finanzas. Mi trabajo del día a día es mecánica cuántica pura y dura. Pero para poder hacer esa mecánica cuántica pura y dura, aprendí a conseguir dinero para poder pagarle a mi equipo, para poder hacer esta mecánica cuántica pura y dura y convertirla en un producto. Entonces es un camino un poco más de emprendedor, no me gusta esa palabra, pero de emprendedorismo, donde bueno, no yo, pero varias personas, Solo, identificamos. Álvaro, hay que aclarar que no te gusta la palabra por cómo lo difícil que es No, no, pronunciarla en no sé cómo español o que no decirla, te gusta perdón, el, no, no. no es que no te No, no, gusta el el concepto me concepto, ¿no? gusta, no, no la puedo decir, perdón, no, no me refería. Estoy a favor porque bueno, es lo que hay, pero eh, hay, hay muchas. Te voy a dar mi consejo real para la pregunta que estás haciendo, pero solo quería clarificar, yo no hago finanzas, yo trabajo en una compañía de computación cuántica. Em, lo que tenés que hacer es aprender los temas básicos muy bien. Estudia astrofísica, estudia lo que te den ganas durante el pregrado, no te preocupes, pero tenés que saber tu mecánica cuántica bien, tus transformadas de Fourier bien, tus ecuaciones diferenciales bien. Tenés que aprender todo lo básico a la perfección. Y eso es transferible a todo. Los fundamentos tienen que ser muy sólidos. Y esos fundamentos sólidos van a ser útiles, ya sea que querrás continuar haciendo astrofísica o si querés moverte a hacer finanzas.
Y te puedo presentar a una persona que estudió astrofísica, fue una de mis estudiantes en Guatemala. Ella estudió astrofísica en Utrecht después y ahora trabaja en la compañía de tecnología, mi compañía grande de tecnología favorita del mundo, que se llama ASML, que está en Holanda. Y ella ahora es una ingeniera de diseño para esta compañía fantástica que hace máquinas para hacer chips Esa es la litografía ultravioleta, ¿no? Para Exacto, ella los... trabaja en eso, litografía ultravioleta. Entonces, no creas que estudiar astrofísica te cierra el camino. Lo importante, lo que le pasa un poco a la gente es que le gusta aprender la parte bonita, pero no aprenden los fundamentos bien. Entonces, si quieres mi consejo, aprender los fundamentos bien, y aprender a pensar como física. Y aprender a pensar como física quiere decir lo siguiente. Cuando a vos te dan un problema, sea de finanzas, sea organizacional, o sea un problema ¿cómo se llama? Tecnológico. Lo que sabe hacer una persona física es identificar qué variables importan y qué variables no importan. Y cuál es la relación entre las variables que importan. Esa es la habilidad transferible que tenés. Y a veces esa habilidad va a ser, qué sé yo, en un disco de acreción en un hoyo negro y a veces va a ser cómo se forma una burbuja en el mercado, porque se parecen mucho. Entonces, esa es la habilidad que tenés que fomentar. Y estudiar Mm. lo que te guste, porque cuando estudias lo que te gusta, aprendes las cosas mejor. Así que ahí hay dos lecciones sumamente importantes y aclarame, Álvaro, quizá esto sea transferible incluso para las otras carreras, no necesariamente solo para la física, sino número uno es, claro, el tener los fundamentos claros de lo que estás, de la base de tu carrera, que al final te va a servir para transferirla y transitar para los diferentes campos. Y segunda, Claro. que no lo había pensado, pero en base a lo que nos has contado de cómo vos has contribuido para asesorar tesis desde el extranjero a alguien en Guatemala, ¿por qué no hacerlo también en cualquiera de las otras carreras? Es decir, cualquiera que esté estudiando ingeniería, química, biología, en lugar de enfocarse y este es como decirlo, no quisiera llamarlo desperdiciar, pero de cierta manera el no desperdiciar esa oportunidad única de hacer un trabajo de graduación que tenga un impacto, que vaya relacionado con lo que querés y empezarte a acercar al primer mundo, ya sea con algún guatemalteco en el área que esté fuera o cualquier otra personalidad que tenga la capacidad de apoyarte y hacer un Claro, trabajo de investigación en eso con una claro, asesoría desde fuera, ¿no? claro, claro. Y yo creo que hacer investigación es la parte importante, ¿eh? Porque uno de los problemas que tenemos, por lo que, Sofi, en lo más rápido que puedas, metete a hacer algo nuevo. Algo que nadie haya hecho. Primero porque es muy fascinante. Y luego porque eso te va a obligar a revisitar si realmente entendés las cosas o no. Entonces eso es algo que recomiendo mucho. Aquí una pregunta también, creo. Sí, Aquí nos hacen, claro, de que qué ventajas podrías compartir de trabajar en Polonia, ¿no? Que él estudió en Alemania, su maestría, pero en tantos países. Pero bueno, eso es una pregunta fabulosa, ¿no? Bueno, y hay muchas razones, pero ¿cómo llegas a Polonia, ¿no? A ver, ¿cómo llegué yo a Polonia? Es un poco como... A ver, te doy mi respuesta. Yo llegué a Polonia porque ganamos un grant europeo con un físico fantástico que está en Polonia. Yo estaba haciendo un postdoc en Londres y decidimos formar un grupo nuevo aquí y estuvo buenísimo. O sea, fantástico, fondos bastante generosos, sobre todo fondos europeos para usarlos en Polonia siempre se multiplican porque todo es más barato. Polonia es la nueva Alemania, es lo que quiero decirle. O sea, Polonia es una economía que ha estado creciendo, no sé, 6-7% por año por los últimos 20 años. O sea, it's a powerhouse. A mí no me gusta tanto, hay cosas que no me gustan, el clima es fregado y todo, pero a ver, los polacos están creciendo, eh, están creando mucha industria interesante, sobre todo en IT. Generalmente construyen buenas compañías, llegan a una escala media y tienen una salida, qué sé yo, la compra una compañía grande, ¿no? La compra, qué sé yo, Zendesk o la compra Google, etcétera, etcétera. Yo creo que es un país donde las oportunidades de trabajo son más abundantes que en cualquier otro lado en Europa. Y por supuesto, no pagan tan bien, ¿eh? Yo no trabajo en Polonia desde hace 5 años, entonces también tengo la ventaja de que no he tenido que lidiar mucho con el ambiente laboral aquí, pero yo le recomiendo Polonia a la gente mucho, ¿eh?
es powerhouse, ¿eh? Sí. Fantástico. Y ahora para seguir transitando, porque veo que algo que llamó un poco la atención también es, bueno, cómo se relaciona un físico en los startups, ¿no? Porque al final ese es un tema interesante, cómo nos acercamos, ya mencionaste un poco de la importancia de tener los fundamentos claros, te vas acercando, pero danos un poquitito más de sabor de cómo te transformaste y te acercaste a esa industria o a esa actividad que es muy poco conversada quizá en lugares y latitudes como Guatemala, ¿no? Claro, claro. A ver, el ambiente de startups en Guatemala no sé cómo esté y es algo que me interesa mucho. Si alguien sabe cómo están las cosas, por favor, háblenme, escríbanme, búsquenme en LinkedIn o les dejo mi correo. Quiero saber qué está pasando en Guatemala. No sé cuál es la situación de capital de riesgo en Guatemala, por ejemplo, que es algo muy importante. Y yo creo que lo que pasa en Europa y en Estados Unidos, y cómo me aproximo yo a esto, es que hay una hay una parte que se llama capital de riesgo. Y ese capital de riesgo es donde vos invertís sin estar seguro de que el dinero va a regresar. Que es algo que en Guatemala, por lo que yo conozco de cómo se invierte en Guatemala se invierte con el objetivo de tener un retorno seguro. ¿Ok? Entonces es muy conservador el perfil del inversionista del inversor en Guatemala, según recuerdo, tal vez esto haya cambiado. En otros países con economías más desarrolladas, más maduras tal vez, lo que hacen es que ponen dinero para cosas que puede que funcionen o puede que no, pero que si funcionan, boom, son las sacas del parque, ¿no? Mm. Y muchas veces, sobre todo en Europa, para bien o para mal, este ambiente de capital de riesgo es mixto, público-privado. Y este yo como físico, y esto va a sonar aburridísimo, pero esto fue como entré a este tema y después se volvió algo más interesante. Como físico, para poder continuar trabajando, tenía que aplicar a fondos estatales para que me dieran dinero para mantener a mi grupo. Entonces me volví bueno escribiendo, sabiendo cómo pedir dinero. Me volví bueno sabiendo cómo pedir dinero, entonces fui con las compañías, las startups, y entendí que había este capital de riesgo ahí, y tenías todas estas compañías con ideas fantásticas, muy técnicas, y no sabían cómo contarle esta historia a las personas con el dinero. Ajá. Y Y dije, para poner un poco mira, más de y para poner un poco más de contexto ahí, no era sí, cualquier startup, no eran, me imagino, eran en cierta disciplina, en exacto, cierta. exacto, son ciertas disciplinas, entonces básicamente es lo que se llama deep physics, que son compañías que quieren utilizar fenómenos físicos exóticos de una manera u otra para crear un producto. Y esto Mm, puede ser, a ver, lo que pasa es que ahora ya nos acostumbramos a estos, ¿verdad? Porque ya pasó. Pero láseres eran eso, transistores eran eso. Esos son fenómenos rarísimos, ¿eh? Lo que pasa es que ya no pensamos en eso, pero los transistores, los láseres son fenómenos cuánticos muy locos. Entonces, digamos, una nueva generación de fenómenos cuánticos que la gente quiere usar para crear productos. Y tenés todo este grupo de gente técnicamente muy sofisticada pero que tal vez no tiene la capacidad de comunicar, de crear una historia, una visión ah, para las personas que les tienen que dar dinero. Y al final tenés que convencer a la gente que te da dinero de que te den dinero. Entonces vi ese gap en el mercado y empecé a hacer consultorías. Y empecé a ayudar, abrí mi pequeño negocito, digamos, en Polonia, ese sí lo abrí en Polonia. Y abrí mi negocito donde yo le ayudaba a los científicos, científicas Am, ok, ¿cuál es tu value proposition? Vamos a tratar de pensar cómo vas a hacer dinero con esto, a cuánto lo puedes vender, quién te lo va a comprar. Y empecé a aprender cosas te de mercado. reinventaste prácticamente, te reinventaste, o Y sea, pero fue la necesidad de ayudar a esta gente, bueno, me estaban pagando, obviamente, pero me pagaban solo si sacaban el dinero. Ese era otro el consejo. incentivo, Ponte en dead ground. Pónganse en un lugar donde si no aprendes, caput. Entonces, yo no hacía nada de dinero si ellos no recibían su dinero. Entonces, aprendí mucho sobre la parte del mercado y sobre la parte técnica. Y eventualmente apareció una startup que estaba haciendo algo que cuando yo veía las ecuaciones eran las mismas de un hoyo negro. ajá, Y hubo un ahora match ahí.
y ahora trabajo con ellos. Esa es la verdadera historia. ¿A cuántas Es la primera startups vez que la asesoraste? digo. ¿Ah? ¿A cuántas startups asesoraste? 22 en 3 años y medio. ¿Existen todas todavía? Bueno, han habido exits, pero ninguna bancarrota todavía. Pero va a pasar, ¿no? ¿Alguna llegó a ser unicornio? Tenemos 2 unicornios. Sí, sí. Para los que no Tenemos. saben qué es un unicornio, Sí, un unicornio que tiene evaluación de un billón de 1.000 millones de dólares en valuación. o sea que una humilde carrera de física en Guatemala puede llegarte eventualmente a ponerte en una posición de asesorar unicornios en el mundo Sí, desarrollado, que es algo sí, increíble, ¿no? sí. Sí, sí, pero a ver, estas son compañías creadas por físicos, físicas. Es que Y esa es la siguiendo la es receta mi, básica de tener es tus mi gente. fundamentos claros, reinventarte, hacerte, acercarte y... ¿Y dónde te sirve lo básico? Es que yo estudié hoyos negros y cuerdas, teoría de conforma y campos, yada, yada, yada. Pero esta gente son, por ejemplo, algunas de estas compañías hacen cosas que son física, importante, pero es diferente de lo que yo estudié. Pero como yo sabía mi mecánica cuántica bien, como yo sabía mi mecánica estadística bien, podía agarrar sus artículos, leerlos y con suficiente esfuerzo entenderlos. Por eso es que enfatizo tanto aprender bien lo básico. Perfecto, mira, aquí tenemos dos preguntitas más. Nos hacen una pregunta aquí. ¿Es real que el mundo se tornará más hacia el mecanismo cuántico y dejará los paradigmas clásicos? Yo creo que necesitas ambas cosas, ¿verdad? Porque, a ver, no sé si te refieres al mundo en términos tecnológicos. Yo creo que en general las cosas van a continuar siendo clásicas o la mayor tecnología va a continuar siendo clásica. Y lo que vamos a hacer es que usamos ecos de los mecanismos cuánticos. Y eso es como un transistor. Un transistor al final es un objeto clásico, pero el hecho de que tenga estas bandas de conducción, sí me entiende, el hecho de que haga el switch es porque hay mecánica cuántica abajo. La pregunta es si podemos explotar mecánica cuántica directamente. Y está funcionando. Yo estoy muy en contra del hype, por cierto, porque hay mucho, Quantum va a cambiar el mundo, poco a poco, pero vamos, pero ahí vamos, y está funcionando y paso a paso. Hablemos en 3 años, tenemos un proyecto grande, creo que vamos a lograr muy interesante. Y cuando hablamos de eso, ¿nos estamos refiriendo a computación cuántica o estamos hablando de algo diferente? Es procesar información, que no solo es computación, ¿verdad? Es computación, comunicación, sensores, que todos son diferentes límites de procesar información, ¿verdad? Con mecánica cuántica puedes hacer sensores muy, muy, muy sensibles a campos magnéticos, nanoscópicos, cosas de ese tipo. Por ejemplo, una de las compañías con las que trabajé se llama Quantum Diamonds. Lo que hacen es que, perdón, pequeña leccioncita de física. Las corrientes crean campos magnéticos, ¿ok? Si tú tienes corrientes muy pequeñitas, hacen campos magnéticos muy pequeñitos. Cuando vos estás tratando de diseñar chips nanométricos, vas a tener corrientes muy chiquitas y lo que querés, si vos querés hacer un diagnóstico de lo que está pasando en tu chip sin destruirlo, lo que puedes hacer es tener sensores del campo magnético alrededor del chip. Y esos sensores, para tener el nivel de resolución que necesitas, tienen que explotar fenómenos cuánticos. Y es una de las compañías con que trabajé. Construyen estos máquinas de diagnóstico de chips nanométricos. Ellos están en Múnich. ¿Quiere hacer una pregunta? Me imagino que en vivo dice que levanta la mano, ahí está Ah, levantando sí, la sí. mano. Pero Abrí la para cámara. Julio, en inglés, ¿ah? En inglés, en inglés. Hola, Luis. Hola, bueno, pues yo también soy estudiante de física de tercer año Ujú, y bueno, pues mi pregunta, tengo tres preguntas, están unidas todas también con el tema financiero y también pues nosotros también hemos escuchado mucho de lo que viene siendo el sector financiero. ujú. De hecho, uno de nuestros recién egresados pues acaba de tener una plaza muy bien y mi pregunta pues viene siendo, primero que nada, con respecto a la información, o sea, selectivos, hemos estado llevando selectivos tanto de programación como estadística, también enfocando, digamos, a ese sector. Y pues mi pregunta es, viene siendo, ¿qué tan, primero que nada, qué tan sencillo o cuál podría ser el plan de un estudiante, por ejemplo, que digamos, ya sea para hacer las prácticas o saliendo de la universidad,
pues espera tener una plaza, lo que sea, en el sector financiero, qué Ujú. tanto de progra y qué tanto de estadística se ve ahí. Y tercero, creo que es lo más importante, pues a veces uno estudia y, por ejemplo, estamos viendo ahorita transformadas de Fourier, que es lo que había mencionado, y uno tiene la tabla a la par y uno se la pasa estudiando. Y al final del día uno hace tantas transformadas que uno no termina de profundizar, digamos, tanto en el tema. Y luego uno, cuando ya lo necesita de verdad, dice, lo tiene un problema de verdad, y se choquea y se dice, uy, esto lo hice, pero no me acuerdo cómo se hace. Entonces, ¿qué tanto sucede eso en la vida real que uno llega y dice, qué tanto concepto estoy aplicando aquí, qué tanto me acuerdo? Todo el tiempo. A ver, todo el tiempo no me acuerdo lo que hice, todo el tiempo me confundo y nada que vale la pena es fácil. Entonces, ahí respondo tu primera y tu tercera pregunta. En general, las cosas van a ser difíciles y no es aquí nuevamente, es una razón física. Lo que pasa es que si algo es fácil, quiere decir que no hay barreras. Entonces, eso quiere decir que más gente lo va a hacer y se va a saturar. Y es simplemente cómo funciona el mundo. Si quieres algo especial, sobresaliente, vas a tener que hacer un esfuerzo casi por definición. No es una cuestión moral o nada. Em, sí, yo creo que programar es fundamental. Es algo que no podés no saber. Entonces, te recomiendo aprender a programar bien. Casi todo el mundo sabe echarse unos programas en Python, sabe hacer cosas. Yo lo que le recomiendo a la gente es aprender un poquito más profundo, aprender un poquito más de algoritmos, tener un conocimiento un poquito más profundo. Aprovecha que vos sos más matemáticamente sofisticado que la mayoría de gente para tener un conocimiento un poquito más profundo y para poder ser más creativo al programar. Eso es algo que recomiendo en general. Am, si una cosa que recomiendo mucho es aprender Machine Learning, que es como estadística más o menos. No es lo mismo, pero es como estadística, pero no Deep Learning, Machine Learning. Y de hecho te recomiendo este libro. Ahí en vivo la recomendación, Te mira, recomiendo ahí este está. libro, está buenísimo. Hands on, mira. Y lo que pasa es que aprendes haciendo cosas que en lugar de estar aprendiendo teoría, porque en esto creo que no vale la pena. Yo lo que te recomiendo, por ejemplo, tomando el tema de las transformadas de Fourier, es recordarte qué es lo que está haciendo una transformada de Fourier. Porque el problema es que la práctica mecánica está bien, pero imagínate que vos querés ser músico y te la pasas haciendo solo si, la, sol, la, na, ta, na. Eso es los ejercicios que te da tu profesor, ¿no? Pero toca música de vez en cuando, pues, o sea, para eso estás aprendiendo y eso es hacer cálculos física, tratar de hacer un problema interesante, que no, que agarra un libro que tal vez esté más allá de tu capacidad y mira si puedes hacer algo. Y eso te va a obligar a revisitar todos los conceptos para ver si los entendiste bien. Perfecto. Gracias. ¿Quedó claro? Sí, muchas gracias. Pero perdón, era una pregunta Bue- difícil. Buenísimo, buenísimo e importante. Me da mucho gusto ver ahí cómo se ha despertado el interés. Mira, de una charla de alguien de física despierta más esa conexión y es importante tener estos vínculos y estas cuestiones, ¿no? Y aterrizando algo un poquito, al final el tiempo vuela, ya prácticamente estamos contra el reloj, pero como ha sido tan interesante y tan bonito, pues sigamos un par de minutitos más. El reto que implica los idiomas, porque claro, venimos de Guatemala, sabemos español, posiblemente aprendes el inglés académico a lo largo de tu carrera, pero cuando querés irte a establecer a lugares interesantes como Polonia, eventualmente Alemania, otros se van a Francia, ¿qué rol en tu experiencia juega el idioma como factor de éxito? Claro. En nuestro campo, cero, pero vale la pena aprenderlo por cuestiones personales. Una inmersión Yo a la cultura, polaco ¿lo ves? yo casi no hablo polaco, pero en los otros países donde fui aprendí el idioma y lo hablo más o menos. Pero profesionalmente, si querés seguir haciendo cosas cuantitativas, todo es en inglés, ¿ah? El inglés realmente domina mucho estas cosas. Es un Pero yo idioma universal. aprendí idiomas porque es bueno para tu cultura. A ver, que yo he fracasado en polaco porque es dificilísimo, ¿eh?
no Un hay... éxito en hoyos negros, en levantar, en apoyar y generar para que salga un unicornio, pero en polaco, No, no, olvídate. Difícil. eso te la dejamos, ¿no? Si hay alguna otra pregunta, alguien que se anime, pues todavía puede hacer algo ahí. Pero solo por curiosidad, a veces escucho un poco, ¿no? Bueno, todo este hype, como vos decís, bueno, ahorita está inteligencia artificial, computación cuántica y estas cuestiones, ¿no? A muy, muy grosso modo, hay quienes dicen, y quiero escuchar tu opinión, de que, bueno, la carrera de la inteligencia artificial prácticamente la está liderando Estados Unidos y ellos prácticamente van ganando en ese campo. Pero el campo de la computación cuántica, al parecer Europa se está posicionando como un buen contendiente. ¿Cómo lo ves vos? ¿Vos estás de acuerdo que, bueno, en la inteligencia artificial, prácticamente Norteamérica está a la vanguardia, pero la computación cuántica A ver, posiblemente sea Europa? te puedo decir lo que pienso y Eh, tomátelo como una opinión. En inteligencia artificial, a ver, claro, sí, a ver, Estados Unidos tiene una posición fuertísima, pero ojo con Hugging Face y Mistral que vienen de París, ¿eh? Mistral ujú. es una compañía fantástica y he tenido el placer de conocer a esta gente en Station F y es gente muy, muy capaz. O sea, aguas. Y luego Europa también siempre hay que hacer la distinción entre Gran Bretaña y la Europa continental, porque, a ver, el laboratorio central de Google es DeepMind, que es, por cierto, es el chairman de nuestro board, es uno de los fundadores de DeepMind. Entonces, Ujú. ah, ahí defiendo un poco a nuestra gente en Cambridge y UCL. Primero que aclarando que no son Europa continental, ¿no? Exacto, exacto, porque DeepMind todavía tiene sus laboratorios en King's Cross, en Londres. Ujú. Pero lo que pasa es que cuando los gringos le ponen dinero a algo, le ponen tantísimo. Es que eso es muy importante. Estados Unidos, cuando decide invertir en algo, invierte fuerte y para bien o para mal, apuestan en estas cosas que te digo de alto riesgo, le tiran dinero y apuestan y esperan que algo salga. Así fue como Ahora, salió Google, Apple y todas esas cuestiones, ¿no? y al final, y bueno, puedo decir mil cosas de eso, porque lo que me acabas de preguntar es realmente mi trabajo, ¿no? Entonces yo lo que hice es, básicamente yo trabajé básicamente con todas las startups europeas de cuántica. Ujú. Las 22, 23 empresas son básicamente todas. Y logramos levantar 200 millones y ellos han levantado encima de eso más, ¿ok? Entonces, digamos que Europa ha decidido tener una apuesta fuerte en esto porque los grupos de cuántica son muy buenos, ¿ok? Entonces, a ver, Europa tiene una tradición muy fuerte en mecánica cuántica. Am, el problema de Europa es que cuando llega el momento de hacer el paso de escala grande, los gringos, perdón, los Lo americanos, toma. compran las compañías, que está bien, ¿eh? Es una buena salida para las compañías. Compran la compañía o se llevan el talento. Por ejemplo, te lo digo nuevamente, el que dirigía en Google inteligencia artificial es británico. El que dirige Meta, por ejemplo, es francés, es Jean LeCun, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hace Estados Unidos es que identifica el talento y se lo lleva. Entonces, Europa ahorita, digamos, a escala pequeña, tiene compañías fantásticas, son mis amigos personales, yo los he ayudado, creo en ellos, he invertido en algunas de estas compañías mi propio dinero, así que espero que ganen. Ah, pero siempre tengo miedo de que Europa no logre hacer el último paso. Ah, Ajá. es una preocupación que tengo, es una preocupación que está conmigo todo el tiempo, o sea, porque estamos tratando de evitar eso. Sí, entonces básicamente es eso, ¿no? O sea, por el momento bien, pero no podemos cometer los mismos errores de siempre, ¿verdad? Del pasado, pero puede ser que ahora que los gobiernos están un poco más alerta y como dijiste, ya están poniendo más dinero, más cuestiones y claro, por ejemplo, el invertir en poner un centro de computación cuántica, eso no es algo que la iniciativa privada la pueda hacer por sí sola, ¿no? ¿Es correcto decir que Polonia es uno de los centros que la Unión Europea ha decidido para hacer, para poner algo de Van a eso o hacer ya no? uno, van a hacer uno en Poznan, pero yo no tengo nada que ver con eso. Van a poner una computadora cuántica fotónica en el norte. Y bien, o sea, me gusta, estoy feliz, estoy feliz.
Creo que en España iban a poner otra, si no recuerdo Ahí sí, mal. hay uno en el Barcelona Supercomputing Center. Todos son mis clientes, todos los que los están vendiendo. Interesante, interesante. Y ahora que hablas del Barcelona Supercomputing Center, casualmente la próxima semana vamos a estar conversando con un otro egresado que está Ah, dirigiendo operaciones en el Supercomputing Center en fantástico, Barcelona. pásame. Cristian Castro se llama el egresado. Ahí te voy a pasar el dato y El esa va a ser otra cuestión. contacto. Porque yo voy a hacer una visita pronto. Voy a estar en Barcelona en un par de semanas para hablar con el que dirige el grupo cuántico ahí. Pues Justo. bueno, mira, ahí tenemos a un egresado de Chapín del Valeriano Me que está encanta. ahí, que está trabajando. Increíble, increíble, ¿no? Así que esas son historias fascinantes, así que podemos decir computación cuántica, aún a pesar de que hay ciertos riesgos, las cuestiones posiblemente van más para el lado europeo y veremos qué sucede, ¿no? Y para terminar así con una pregunta más interesante y Sí. quizá un poco medio loca, ¿crees vos que vamos a llegar a ver la singularidad tecnológica en nuestra vida? Ah, em, ¿Cómo se define la singularidad tecnológica? Es ese punto hipotético donde, bueno, toda esta converge esta tecnología de tal forma que supera, es decir, se auto es que mejora y... es la recursión, es el punto importante, Ujú, ¿verdad? El, vamos a ver una o varias singularidades tecnológicas. Creo que, a ver, yo leí el libro de Ray Kurzweil hace mucho tiempo, ¿no? De donde viene este término, viene de un futurista que se llama Ray Kurzweil. Y sí, creo que el problema es la palabra singularidad, es que ujú, no son singulares, son muchas y creo que hay muchas cosas que tienen ese comportamiento exponencial, ¿verdad? Y tal vez la que se refiere a la gente en la cultura popular en general en la inteligencia, ¿verdad? Am, es difícil para mí decir si eso va a pasar o no. Yo, a ver, tengo conocimiento rudimentario de inteligencia artificial, pero eh, cuando le pregunto a gente que es muy buena y sabe mucho, las opiniones divergen completamente. Y eso quiere decir que no saben. En general, cuando vos tenés que hay una divergencia enorme entre personas con alta credibilidad, es que no saben. Pero lo que sí vamos a ver son muchos de estos fenómenos exponenciales. ujú. Ah, y si les puedo dejar con una cosa, muchos de la gente inteligente, de la élite, se burla de la gente no muy, la gente normal, diciendo que la gente normal no se da cuenta de las exponenciales porque parecen lineales al Mm. principio. Y yo lo que le digo a esa gente, sí, y las sigmoides parecen exponenciales también al principio. Una sigmoide es una cosa que se satura así. Entonces muchas cosas crecen exponencialmente, pero después se saturan. Y lo que le pasa es que la gente, mucha de la gente, los tecnologistas, como yo, una gente nos gusta hacer mucho el pitch de la parte que va exponencial, pero en general no hablamos de los puntos de saturación. Y yo creo que, por ejemplo, los Large Language Models, puede que, yo ya lo veo, de hecho, que tienen cierto plató, ¿no? Tienen una meseta en performance, ¿verdad? Entonces, creo que la pregunta es una pregunta complicada, una pregunta interesante, ¿eh? Pero yo Lo creo que vamos. dejamos para la próxima, la vamos a dejar a Pero la próxima para abordar más a detalle esa entonces. la respuesta para mí es que vas a ver muchos de este tipo de cosas pasando alrededor nuestro y no va a haber una singularidad, sino un montón de singularidades y muchas de esas singularidades no van a llevar a nada y algunas van a llevar a cosas interesantes y así es como ha sido la tecnología siempre. Lo que pasa es que ahora la escala temporal es más cortita porque se mueve más rápido. Fantástico, fantástico. Aquí para terminar con la última que nos entró en el tema de qué tan fácil o qué tan difícil es el abrir una compañía como extranjero en el mundo, en el lugar donde te estableces, porque siempre está el tema de las visas, burocracia, cuestiones, esto y lo otro. O sea, Difícil, ¿eh? Difícil, difícil. No es una experiencia agradable. Y depende de país en país. Am, a mí me tomó, yo ya tenía 6 meses de contratos sin pagar, o sea que la gente me quería pagar y yo todavía no había podido abrir la cuenta bancaria de mi compañía. ¿la abriste sin socio o la abriste vos solo?
Sin socio. Eso es, Ujú. soy solo yo. Después contraté unas personas y separamos un poquito el equity, porque todavía hago consultorías en el lado. Ujú. Porque a mí me Eh, sucedió algo similar y casualmente el requisito era se facilita muchísimo si tenés el pasaporte europeo. Si no tenés el bueno, pasaporte, perdón, yo no tengo pasaporte europeo, perdón. Si si tenés tenés el pasaporte, pasaporte europeo, se facilita un montón. Si no tenés el pasaporte europeo, entonces la clave para facilitarlo es tener un socio que tenga el pasaporte europeo. Y para claro. eso hay muchos mecanismos y claro, la manera más fácil es, como digo yo, portarse bien por varios años, pero si estás brincando de un lugar a otro se complica y es un poco más complejo, pero Exacto. se puede, o sea, lo lograste eventualmente, pero la limitante Se, del... se puede, pero hay que estar preparados para retrasos y dificultades, pero se puede, se puede. Yo en general recomiendo pagarle a alguien para que te ayude. Alguien que conozca la burocracia. Yo creo que es un gasto, al final le pagué a alguien para que me apoyara. Fue un gasto que fue al final pequeño y me ayudaron a navegar todo Pequeño este... comparado con, con lo que viene después, porque al final estás abriéndola porque tienes No, un objetivo. porque tenés un objetivo, ¿verdad? Entonces hay que prepararlo con cuidado, hay que saber que va a ser difícil y planear tu flujo de caja, digamos, de manera que estés preparado o preparada para eventualidades burocráticas. Es importante. Fantástico, fantástico. Con eso, bueno, empezamos a Ah, cerrar. Alejandro, perdona, solo una rápida. Y si quieres abrir algo rápido y necesitas que entre dinero, Estonia te deja abrirla Ese es en el dos, país más digital del mundo, ¿no? Yo te lo creo que deja hasta ni abrir en siquiera, 2 días y ni siquiera tenés que vivir ahí. y Ya ni sí, siquiera, sí, correcto. estás preparado. Ujú. Yo creo que ese es el primer país que habilitó lo que se llama el residente El digital o presidente no sé cómo se digital. llama. Ujú. Entonces, Fantástico, mira, buen Estonia, ya, consejo. esa te podría servir. Buen consejo. ¿Alguna última palabra, Álvaro, para cerrar? ¿Darles algún consejo aquí a No, los no, jóvenes, a gracias. los... Gracias por su tiempo mucha suerte. Realmente piensen en las cosas de manera. Piensen en las cosas de una manera muy honesta, muy naive, tener un poco ojos de niño para las cosas es muy útil y aprendan bien las cosas básicas. Las cosas básicas se volvieron básicas porque son importantes, no porque son fáciles. Nunca subestimen la importancia de las cosas básicas. Y mucha suerte con todo. Me pueden encontrar ahí en LinkedIn y nos vemos pronto. Que estés muy bien, muchas gracias, feliz noche y hasta la Chao. próxima. Chao.